25 de enero, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es Cuerpo Médico y vamos a arrancar esta semana aprendiendo y hablando sobre una de las alergias respiratorias más comunes, la rinitis. Así arrancamos hoy Cuerpo Médico. Muchas veces la gente suele normalizar los constantes estornudos o el flujo nasal desde que se levanta. A veces la gente suele pensar que es una gripe mal curada, pero ¿cuántos de estos podrían ser alergias respiratorias? Más comúnmente también la rinitis. Hoy día vamos a aprender más con nuestros especialistas, pero ya les vamos dando rápidamente los teléfonos para que usted pueda apuntarlos y vaya haciendo sus consultas. Y está el 619-0774, 619-0776 y 619-0777. También tenemos un teléfono que tiene el aplicativo del WhatsApp. Por ahí puede dejar también su consulta a través de un audio y si gusta puede hacerlo también a través de las redes sociales. Tenemos ahí 3 redes habilitadas: el Twitter, el Instagram y también el Facebook. Pero vamos a empezar, como todos los días, con información necesaria porque es importante, es necesario aún que hablemos sobre la pandemia y de los riesgos que estamos viviendo todavía a propósito del COVID y lamentablemente las cifras, no solamente de contagios, sino de víctimas mortales que está cobrando el COVID-19 en nuestro país, y esto mucho también por la irresponsabilidad de los ciudadanos. Vamos a arrancar Cuerpo Médico el día de hoy, como siempre, con nuestro momento COVID y la doctora Patricia García. Buenas, ¿cómo están? Para todos nuestros televidentes. Y hola Jennifer, ¿cómo estás? No es un día muy bueno, tengo que decirlo, porque las cifras no lucen bien. Y lo que está sucediendo es que realmente el número de personas que están falleciendo en este momento están llegando casi al pico, a un pico como de 70% del pico más alto que llegamos a tener en la primera ola. Esto significa que estamos en problemas y que tenemos que insistir en el hecho de que todos y cada uno de nosotros tenemos que seguirnos cuidando. Es una situación difícil, no debemos alocarnos ni entrar en alarma, sino que tenemos que tomar al toro por las astas y saber qué acciones debemos hacer. Seguimos insistiendo acerca de que la prevención es lo más importante, pero tenemos que ajustarla además, porque hoy en día, con la gran cantidad de virus que hay en la comunidad, y no solamente en Lima, en todo el país, amigos televidentes, son muchas de las regiones que tienen este problema. El salir a la calle ya nos expone, el no usar la mascarilla bien nos expone, el no usar el escudo en el transporte público nos expone, el no mantener el distanciamiento nos expone, el ir a un sitio cerrado nos expone y tenemos que cuidarnos. Ahora, Patricia, bueno fuera que la amenaza latente no solamente sea este virus que está afuera, ¿no?, y que propagamos los seres humanos, sino que también hay mucho desconocimiento, pese a la información, ¿no?, autorizada que se da muchas veces, y en el TED de Perú lo damos constantemente, sobre qué cosas se hace, ¿no?, para hacerle frente a este virus. Ya sabemos que no hay remedio, no hay un tratamiento preventivo, pero hay mucha gente que sigue automedicándose. Así es, y entonces una de las cosas que quería hablar justamente en este momento COVID es acerca de todos los mitos y mala información que se están pasando acerca de las redes con respecto a cómo, entre comillas, yo podría prevenir infectarme, o si tengo COVID, qué cosas podría tomar para curarme. Lo primero que tengo que decirles es, comenzando por esto, no crean todo lo que les pasan a través de las redes. Incluso hay gente que se hace pasar por médicos, vienen de otros países, se ponen títulos, etcétera, y la verdad es que están dando mala información. Comencemos a hablar, por ejemplo, de esas cosas que no sirven como preventivos. He estado viendo que están pasando un videíto en el que recomiendan que las personas comiencen a echarse en la nariz sprays de alcohol. Eso no sirve, por favor. Se van a hacer daño a la mucosa nasal. El alcohol no sirve para, o sea, piensan que el virus está flotando en la mucosa nasal. No, si uno se infecta rápidamente, esto entra a las células. El alcohol no va a hacer nada más que hacerles daño. Ni tampoco estas aguas salinizadas, ni agua oxigenada en la nariz, ni nada. Así es, no hay. Fíjense que se han hecho algunos estudios animales tratando de probar
si es que efectivamente cualquier tipo de sustancia tópica, o sea, que se echa sobre, ya sea sobre la mucosa nasal, o sea, dentro de la nariz o las gárgaras, podrían reducir el riesgo de que un animal, o sea, esto se hace en modelos animales, un animal al que se le expone al virus se infecte y no hay ninguna evidencia. Entonces, no a las gotitas de agua con sal, de bicarbonato, no a echarse alcohol en la nariz, ni ninguna cosa en la nariz. Lo único que hacen, van a dañarse la mucosa nasal, que es la única que finalmente los protege. Tienen que usar la mascarilla. La otra cosa que también, fíjate que he visto, es que agarran la mascarilla. Hay una persona que se enseña, creo que en un video de 3 minutos, que agarren la mascarilla, le echen un montón de alcohol, después se la pongan y comiencen a inhalar el alcohol de la mascarilla. Qué absurdo. O sea, claro. realmente lo más les va a fastidiar, etcétera, pero eso no va a prevenir que uno se infecte. Tampoco sirve si uno ha estado expuesto, desafortunadamente. Lo que hay que hacer es hay que seguirse cuidando. Tenemos una primera consulta, Patricia, ¿no? Luego continuamos con las recomendaciones. Alfredo nos llama desde Cercado. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido a Cuerpo Médico. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Alfredo? Mi pregunta era yo que 14 días ya cumplo el aislamiento. Quisiera saber, ya debo retomar mis actividades cotidianas. No te hemos podido comprender muy bien. ¿Vas a cumplir ya los 14 días Ya mañana cumplo los 14 días. de aislamiento? Sí, aislamiento, sí. Sino que quería saber, ya debo a reunirme con mis familias. Retomar tus actividades. Alfredo, una preguntita. ¿Tú has estado aislado porque has tenido el diagnóstico de COVID? ¿O es Sí, que me dieron positivo en el hospital Loaiza. te dio positivo en el hospital Loaiza? ¿Tienes algún síntoma? ¿Tienes tos, fiebre? ¿Hace cuántos días que ya no tienes los síntomas? Ahorita ya no tengo nada, si me siento mejor, tranquilo. Sí. Perfecto. Si ya no tienes ningún síntoma, han pasado 14 días después de que te hicieron la prueba que salió positiva, ya puedes salir de la cuarentena y puedes estar con tu familia. Entonces, y mantengan todos, incluyéndote a ti, traten de cuidarse de cualquier persona externa para que no vaya a haber reinfecciones y nadie de tu familia tampoco se infecte. Pero ya puedes dejar la cuarentena. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, Alfredo. Vámonos ahora hasta Ica. Carlos nos llama. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, señorita, doctora. Sí. Yo salí positivo el año pasado, en el mes de julio. ¿Y qué pasa? Que lo único que yo me tomé ivermectina, citromicina, y me saqué una radiografía al pulmón, tenía bronquitis. Tenía bronquitis y me recetaron antibiótico por la vena. 5 días estuve con inyección intravenosa. Entonces, eso lo tuve, me pasó. El único síntoma que yo tuve fue que no tenía el olfato. Ya, No sentía olfato a la comida. ya. Y un poco que no tenía apetito. Eso fue el único. Pues nunca tuve dolor de cabeza, nunca tuve fiebre, nunca tuve, un poquito malestar del cuerpo, pero mayormente fue el olfato. No sentía el olfato en la comida. Ya. Y salí positivo, estuve en tratamiento. ¿Cuál es tu y pregunta? ya ahora que estamos en enero, mi pregunta es, a veces me vienen dolores de espalda y en la mañana boto un poquito de flema por la garganta y a veces tengo garraspera y a la vez tengo como un reflujo del estómago que cuando yo hablo me sale saliva bastante, hago saliva. Cuando converso así o como algo que Ok, sea un Carlos. poco... Sí, y gracias por compartir toda tu historia. O sea, Carlos nos está contando que temprano en la primera ola, él tuvo síntomas y básicamente sus síntomas fueron lo que llamamos nosotros síntomas leves, porque lo que tuvo, o sea, lo que él recuerda es más bien la pérdida del olfato, pero sin embargo le tomaron una radiografía y le encontraron algo en el pulmón. Seguramente que tuvo una neumonía, pero que fue una neumonía leve. Se ha recuperado, pero ha quedado con algunas molestias, por ejemplo, dolores de cuerpo y otros malestares.
Nosotros vamos a tener un programa en el que vamos a volver a hablar de este tema. Hay pacientes y en todo el mundo, inclusive los pacientes hasta se están organizando y a esto le llaman el COVID prolongado. Así le llaman, y esto es una traducción del inglés. ¿Eso es distinto al síndrome post-COVID? No, es el nombre que las personas le están dando porque sienten que, a pesar de que ya los doctores le dicen, ya no tienes COVID porque no lo tienen, ellos siguen sintiendo los malestares. Y los malestares no solamente se ven en las personas que han tenido COVID muy severo, sino también en gente que la pasó, que no tuvo fiebre, no tuvo estos dolores. Y ha pasado un tiempo para que los médicos entendamos que esto es el síndrome post-COVID, que el cuerpo queda maltratado, hay ciertos daños que pueden quedar en algunos órganos, incluso en el sistema nervioso, o sea, en las terminaciones nerviosas, en el músculo esquelético, o sea, en los músculos, que pueden condicionar estos dolores y otros malestares. Carlos, yo lo que te recomendaría es que trates de sacar una teleconsulta para que el médico comience a hacer tu seguimiento. Ese reflujo que tienes con ese moquito podría ser también el síndrome post-COVID o podrías tener algún otro problemita que el médico te lo podría curar. Lo importante es que sepas que hasta donde sabemos esto del COVID prolongado, que no es que tengas la infección prolongada, sino son los síntomas que deja el maltrato del virus a nuestro cuerpo, que la gente tiene que entender, porque por eso también tenemos que cuidarnos. Esos pueden quedarse con las personas por meses. Hay gente que ya está cumpliendo 10 meses de estos síntomas. Se espera que la mayoría vayan desapareciendo poco a poco, pero es importante que te siga el médico. A esto también la podemos conocer como secuelas del COVID, pero esperamos, por lo menos lo que se cree, de lo que se está entendiendo que causa el COVID, es que estas secuelas, que la mayoría puedan revertir y puedan desaparecer. Hay gente que se queda con falta de olfato y ya tienen 6, 7, 8 meses, tú ya lo recuperaste, eso es bueno. Entonces, poquito de paciencia, pero saca tu cita en teleconsulta para que el médico vaya registrando y vaya viendo qué es lo que te puede ir dando de acuerdo a tus síntomas. Queda anotado, Patricia, entonces, que tenemos que volver a tocar todo un tema, como lo hicimos ya en una anterior oportunidad sobre el síndrome post-COVID, y hay que recordar pues que es un virus que origina una afectación multisistémica. Vamos con otra consulta, nos vamos hasta Tocache. Luz, ¿cómo estás? Gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, mi pregunta es, señorita, mire, yo he tenido COVID, me dio en julio, pero después de julio hasta este mes yo no he dormido nada con mi esposo. Mi esposo insiste que quiere dormir conmigo, claro, todos hemos tenido COVID, la que ha sido más afectada ha sido yo. Le he dejado dormir, ya, pero como tengo una suegra rabiosa que realmente no quiere que duerma el hijo conmigo, nada, entonces yo psicológicamente sufro. ¿Ya? Sufro porque verdaderamente me siento sola, aislada en el cuarto. Yo no sé hasta qué tiempo voy a estar aislada, porque psicológicamente, claro, hay un momento que toseas, hay un otro momento que estornudas, hay otro momento que te da nervios. Entonces, yo no sé si estaré sana, porque mi vida ha sido, gracias a Dios, que he revivido. Porque cuando yo me fui al hospital no había oxígeno, no había cama, no había nada. Luz, déjame preguntarte un ratito. Entonces, ¿tú tuviste los síntomas de COVID como en el mes de...? Tuve ¿Qué mes? Julio. Tuve el IgG y IgM. IgG e IgM en el mes de julio. Y varias personas en tu familia, todas las que viven en la casa, también algunos tuvieron, eran asintomáticos, entonces, mi esposo y mi hijo. Entonces, no existe ninguna razón por la cual, y esto para que se lo digas también a tu suegra y a todos, si ustedes están todos viviendo en la casa, no existe ninguna razón para que ustedes estén aislados entre ustedes. Claro. Entre julio, que tú tuviste la infección, y cuando ya tenías IgG y IgM, ya estabas saliendo de la infección. A lo más debiste haber estado en cuarentena 14 días y luego ya puedes estar 3 meses. Ya, puedes estar, tienes permiso para estar con tu esposo, puedes estar con la familia. Dentro de las personas que viven en tu propia casa, ustedes pueden abrazarse, apapacharse. La idea es protegerse. Eso es lo que llamamos nosotros su burbuja. Esa es la burbuja familiar, en la que sí tenemos que mantener estos nexos y este cariño, porque es duro alejarse de las personas. Lo que estamos recomendando y lo que se recomienda es el distanciamiento físico
de las personas que están por fuera, ni siquiera social, porque tú podrías llamar a tu hermana o a un familiar y hablarle por teléfono lindo y sentir que te acompañan. Entonces, no tienes por qué estar separada de tu esposo. Por favor, están en familia, no hay riesgo en ese caso de contagiarse. Lo que sí tienen que hacer es tienen que usar las mismas medidas preventivas si salen a la calle, o sea, usar su mascarilla, su escudito, lavado de manos, distanciamiento, buscar lugares ventilados para no traer nuevamente el virus a la casa. Patricia, lo que dice Luz también me hace pensar en este impacto emocional que también puede traer el COVID, ¿no? Esta pandemia, incluso hasta en temas tan cotidianos como el tener y sostener intimidad pues, con tu pareja. Así es. O sea, una de las cosas es, si una persona está infectada activamente, ¿ok? Y es una pareja, uno está infectado y el otro no, por lo menos durante esos 14 días sí hay que hacer una cuarentena, que significa no solamente no tener intimidad, sino que idealmente estar en un cuarto separado, toda la casa bien ventilada y tratar de mantener la separación. Pero una vez que pasa ese momento de cuarentena, la vida tiene que continuar. Exacto. Y eso sí es lo que queremos. Ahora, para redondear entonces, hemos estado hablando acerca de que no existe ninguna poción mágica ni procedimiento mágico para prevenir la infección. Tampoco existe ningún procedimiento mágico por si acaso que yo puedo tomar, ni siquiera el ajo, ¿ok? Eso de que hago gárgaras de ajo, de bicarbonato, etcétera, nada de eso sirve. A pesar de que el ajo va a espantar a la gente, si es que tuve contacto con alguien. Y de la misma forma, no existen desafortunadamente ni tratamientos mágicos ni medicamentos reales en este momento para tratar COVID. Lo que se hace es, cuando el paciente requiere oxígeno, el oxígeno es medicinal porque permite que el cuerpo reaccione mejor contra el virus y los médicos evalúan otras cosas que el paciente pueda requerir. Hidratación, o sea, los endovenosos o algún medicamento adicional porque pueden haber complicaciones. Dolor de cabeza, para controlar la fiebre, etcétera. El día de mañana vamos a tener un programa en el que vamos a hablar específicamente todo acerca de la ivermectina, porque sé que hay muchos mitos. La gente está desesperándose tratando de comprar ivermectina, pensando que eso los va a solucionar, y queremos que ustedes escuchen de especialistas justamente las experiencias y sepan de la data que existe, porque la ivermectina no previene el COVID. Y el grave problema es creer que sí lo hace, porque después uno toma ivermectina y se expone y termina enfermo, y eso es lo que estamos viendo en los hospitales. Así que mañana vamos a hablar específicamente y vamos a tener todo un programa para hablar de tratamientos y hablar acerca de la ivermectina. Así que usted vaya listando todas las consultas que tiene. Incluso sabemos que hay unas provincias de nuestro país donde se están otorgando de manera libre pues este medicamento que sabemos no es preventivo ni tampoco pues la cura, porque no hay evidencia científica que lo diga. Vamos ahora sí ya a cambiar el tipo de información, porque vamos a tocar el tema que nos concita hoy en Cuerpo Médico, las alergias respiratorias. Sobre la rinitis vamos a hacer una nota y luego entramos ya con sus preguntas y nuestros especialistas. Según la revista cubana de Medicina General Integral, la nariz constituye la parte superior del aparato respiratorio y es la que establece un contacto inicial y mucho más directo con el ambiente exterior. Asimismo, la relación que existe entre las afecciones de las vías respiratorias superiores e inferiores está ya fuera de toda duda, y por eso del 20% al 40% de los pacientes con rinitis sufren de asma, mientras que del 30 al 50% de los asmáticos padecen de rinitis. La rinitis alérgica es la inflamación de la mucosa nasal que se manifiesta con picor nasal, estornudos, rinorrea, oídos tapados, dolor de garganta, tos, obstrucción de las fosas nasales y en algunas ocasiones dolor de cabeza. Estos síntomas se presentan cuando la persona inhala algo a lo que es alérgico, como polvo, caspa o polen, y en algunas ocasiones los síntomas pueden presentarse si se consume algún alimento al que se es alérgico. Este tipo de rinitis alérgica comúnmente se denomina fiebre del heno o alergia estacional. Y asimismo, esta alergia ocupa el segundo lugar entre las enfermedades que tratan los alergólogos, tan solo precedida por el asma bronquial, y puede presentarse aislada o asociada a otras afecciones respiratorias. Amigos de Cuerpo Médico, las alergias que no son tratadas a tiempo pueden traer serias complicaciones y eventualmente involucrar al sistema respiratorio. Por eso les recomendamos no automedicarse y siempre estar en contacto con el especialista. Recuerden que la prevención es sinónimo de salud. Muchísimas gracias.
Muy bien, momento de darle la bienvenida a nuestros especialistas que hoy van a responder todas sus consultas en relación a la rinitis. Damos la bienvenida al doctor Óscar Calderón Llosa. Él es especialista en alergología en niños y adultos, miembro de la Sociedad Peruana de Alergia, Asma e Inmunología. Y también damos la bienvenida al doctor Víctor Valdivia Calderón, otorrinolaringólogo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ya tenemos una consulta que llega desde Arequipa. Ángela, ¿cómo estás? Bienvenida, te escucha el doctor Calderón. ¿Cuál es la pregunta? Buenas tardes con todos, muchas gracias por la llamada. Tengo dos consultitas, por favor. Una, mi hermana, que tiene 20 años, todas las mañanas, absolutamente todas las mañanas, despierta con moco, pero muy líquido. Solo en las mañanas y luego se le pasa en el transcurso del día. Pero quería saber cuál es la razón. Y otro punto, por favor, yo que tengo 25 años, siempre tengo una fosa nasal tapada, toda la vida, pero no sé por qué. Y bueno, no sé si también tenga que ver algo. Yo cada vez que estornudo como 25 veces y de repente tiene que ver con la rinitis también. Esas son mis dos consultas, por favor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mira, te comento un poco. Los síntomas de tu hermana son compatibles con una rinitis, los tuyos también. Arequipa es una ciudad muy especial, digo yo. Yo he tenido oportunidad de hacer consultas en Arequipa. Ahí, por ejemplo, unos desencadenantes importantes de alergia pueden ser los ácaros del polvo, ¿no? Estos bichitos viven dentro de la casa, que acumula polvo, y también hay mucho polen. En Arequipa, en Cusco, hay mucho polen que puede afectar a los pacientes con rinitis. Esa obstrucción de un solo lado que me comentas, también sería bueno, ¿no?, que la puede evaluar un otorrino, porque la alergia suele ser bilateral, pero cuando hay obstrucción siempre de un solo lado, además de síntomas alérgicos, podría haber algún tipo de desviación o obstrucción que sea bueno que lo valore también. Sí. Tenemos otra consulta que nos viene desde Trujillo, es Juana. Juana, ¿estás ahí? Sí, doctora, buenas tardes, muchas gracias. ¿Cómo estás, Juanita? ¿Cuál es tu consulta? Mi consulta es la siguiente. Tengo un niño que tiene 6 años que le han detectado una alergia. Mi pregunta es la siguiente: si yo puedo tratarlo para evitar consecuencias que tenga pues en la pubertad, en la adolescencia. Más claro, si se puede tratar y ya terminar con esa alergia a esta edad, doctora. Cuando tú dices que le han diagnosticado una alergia, ¿te refieres a que le han dicho que tiene rinitis? ¿A eso estamos yendo? No. Simplemente, bueno, no me especificaron de la rinitis, sino me dijeron que el niño es alérgico, que no puede estar con gatos, con perros, que el polvo, que el aire, y así que le tengo bastante cuidado al bebé, ¿no? Ya tiene ya 5 años y medio, entonces su mamá le prohíbe de los animalitos, de estar en una casa con peluches. Una preguntita, Juana, ¿se presentó su alergia como tos, falta de aire, ronchas? ¿Cómo fue? No, sino simplemente él ronca en la noche. Él ronca en la noche, ya. Sí, ronca en la noche y lo han detectado. Sí, y lo han detectado también amígdalas grandes. Perfecto. ¿No? Y lo iban a operar el año pasado, justo el 15 de marzo, pero se vino la pandemia, lo vieron en el Hospital del Niño en Lima. Y bueno, nos regresamos hasta el día de hoy, doctora. Ok, Juanita, espérate ahí un segundito por si acaso si el doctor Valdivia tiene alguna pregunta adicional que hacerte y vamos a ver cómo te puede orientar él. Doctor Valdivia, muchas gracias. Doctor Valdivia, bienvenido al programa. Bueno, gracias, Patricia. ¿Cómo estás? Un gusto compartir. Escuchando acá a la paciente, el comentario que hace sobre la obstrucción nasal en el niño, y esto es bastante frecuente. Probablemente le diagnosticaron un tema de alergia nasal o alergia por obstrucción, pero recordemos que la fosa nasal en el niño son fosas muy pequeñas que cualquier inflamación, sea de los cornetes, sea un tabique desviado, sea una hipertrofia de los adenoides, que es un tejido como una amígdala que está detrás de la nariz, la misma hipertrofia amigdalar puede conllevar al niño a tener una obstrucción respiratoria y a tener una respiración oral, es decir, respirar con la boca abierta. Y es importante, me parece importante resaltar esto, la preocupación de la familia, porque el niño que no respira adecuadamente, primero no se oxigena adecuadamente, va a tener problemas de concentración en el colegio, de aprendizaje, de audición,
porque están vinculados los oídos con la buena respiración. Y entonces, no solamente el factor alérgico es el factor obstructivo, sino también problemas mecánicos, como tabique o adenoides. Entonces, yo te recomendaría que lo lleves a la consulta de otorrinolaringología. Si ya lo vieron en el niño de San Borja que me comentas, y le diagnosticaron que tiene hipertrofia de amígdalas, que está acá abajo, en las palatinas, probablemente también es probable que tenga hipertrofia de adenoides. Momentáneamente, ahora que estamos en el tema de la pandemia y este pico, sé que algunas cirugías que son electivas no se están programando, pero hay tratamientos momentáneamente con unos sprays nasales o sueros salinos que podrían ayudarle a reducir la obstrucción hasta que pueda ser evaluado por la especialidad. Referente a los cuidados del pelo, del perro, del gato, eso es importante. Si los padres son alérgicos, es muy probable que los hijos también sean alérgicos. Hay que ver un poco la historia familiar, el entorno en que vive el niño, que coma sano, la menor cantidad de ingesta de colorantes, etc. Todo esto suma a que el niño puede desarrollar o no alergias y manifestarse con obstrucción nasal, problemas en piel, problemas bronquiales, etc. Muchísimas gracias. Entonces, Juanita, has escuchado las recomendaciones del doctor. Sí es importante que continúen el seguimiento. Ahorita por la pandemia, muchas de estas operaciones no se están programando, pero si puedes sacar la teleconsulta, tal vez te pueden dar un tratamiento que mientras tanto, pero sí es importante que termine sus chequeos para ver si es que se puede solucionar ese problema de obstrucción. Vamos rápidamente ahora con Yolanda, nos llama desde el Callao. Yolanda, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, señorita. Soy la señora Yolanda. Mi pregunta es de que mi hijo hace años sufre de rinitis alérgica. Ajá. Y en cualquier momento le viene bastante secreción nasal. Todo el tiempo está con bastante secreción nasal y ya le llevé al otorrinolaringólogo, le daban las pastillas, le recetaron las gotas y nunca se ha mejorado, o sea, sigue con esa alergia. ¿Cuántos años tiene tu hijo, Yolanda? Mi hijo tiene 26 años. ¿Y hace cuánto que tiene su rinitis? Su rinitis tiene ya más o menos 6 años más. ¿Y cuál es su pregunta? Más de 6 años. Mi pregunta es si todavía puede mejorar esa rinitis que tiene, porque ya es desesperante a veces porque demasiado no le deja ni estudiar ni trabajar, ¿no? Entonces, yo estoy muy preocupada por eso. Y otra preguntita que tengo es de que si él se puede vacunar contra el COVID. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Yolanda, por llamar. Vamos a trasladarle la pregunta al doctor Calderón, a propósito también para que nos explique un poco cómo se origina esto de la rinitis. Doctor Calderón. La rinitis es una inflamación de la mucosa nasal, ¿no? Lo que me comentan con el paciente que tiene actualmente 26 años, los síntomas los tiene ya hace más de 6 añitos. Me gustaría saber a mí también si es que el paciente tiene síntomas respiratorios bajos, asma, uso de inhaladores, tos. Es importante, ¿no? Escuché que el paciente vive en el Callao es una zona húmeda, ¿no? Hay hongos ambientales, hay ácaros que también le pueden afectar. Un poco los procedimientos que hacemos nosotros los alergólogos, ¿no? Tenemos una prueba que se llama el PRIP test o prueba cutánea. Es una prueba muy sensible, muy fiable para poder diagnosticar alergias. Consiste en aplicar los alergenos en la piel del paciente, hacer un leve raspado y se busca una reacción localizada, ¿no es cierto? Y eso a los 10 minutos, 15 minutos se va a formar una ronchita con una rojez ahí, la cual indica el punto al cual el paciente es alérgico. Una vez identificado ya esa alergia desencadenante, se puede recibir un tratamiento de vacunas también. Trabajamos lo que es la inmunoterapia o vacunación antialérgica. Son tratamientos que en otras sociedades no lo nombran así, de que son curativas, que llegan a mejorar y hasta curar lo que es la alergia respiratoria. Consiste en aplicar mes a mes una pequeña cantidad de alergeno al cual el paciente es alérgico, ¿no? Para que el sistema inmunológico lo vaya reconociendo y se vaya haciendo fuerte contra él. Doctor, son personalizadas. Son personalizadas, son específicas. Si uno es alérgico a los ácaros, por ejemplo, tiene que recibir las vacunas para alergia a los ácaros. Una vacuna de alergia a los hongos no te va a ayudar a mejorar lo que es alergia a los ácaros conformes con los hermanos, ¿no? En el caso de caspa de perro, de gato. Y en relación a rinitis y COVID, ¿se podría vacunar cuando llegue la vacuna? Sí, sin problema. O sea,
Actualmente el paciente alérgico tiene el mismo riesgo que el paciente no alérgico o rinitis no rinitis de poder contagiarse del COVID. Ahora, un paciente con rinitis tiene que estar controlado. Ya ingresa el termo spray nasal, las pastillitas, antihistamínicos y demás. Pero el paciente con rinitis se puede vacunar sin ningún problema. Y un rinitis de 6 años, doctor, ¿esto podría hacerse mucho más crónico? ¿Podría desencadenar en algo peor? Lo que pasa es que los pacientes inician con la rinitis. Se dice que la nariz es la mecha y poco a poco, si uno lo deja trabajar, va encendiendo, ¿no? Sigue el caminito hasta los bronquios y luego comienzan a dar síntomas. Esa tosecita con el ejercicio, que se despierta tosiendo de la madrugada, cuando hay polvo empieza con un silbidito de pecho. Entonces es todo un sistema al cual hay que tratar de manera correcta. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Calderón. En todo caso, hay que buscar un especialista de alergología, ¿no?, para determinar incluso con esa prueba. Vamos a hacer una pausa, ¿qué les parece? Y vamos a regresar con más de sus preguntas. Hoy estamos aprendiendo más sobre la rinitis. Y seguimos con las consultas. Gracias por su preferencia. Hoy estamos hablando de la rinitis y nos vamos con una consulta que va a dar el doctor Valdivia a la respuesta, o mejor dicho, a la pregunta de Omar desde Chorrillos. Omar, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes, doctores. Bueno, yo tengo 38 años, sufro de la rinitis alérgica y sinusitis también con esta complicación casi hace más de 20 años ya. Bueno, la consulta es que ¿qué otros tratamientos se pueden tener? Quizás porque yo he pasado ya por varios tratamientos, tomo los antihistamínicos, antiinflamatorios, a veces tomo antibióticos porque se me complica. Y la molestia que siempre es más frecuente la que siento es el malestar en la cara, como si fuese lo de la sinusitis, ¿no? Esa es la molestia que más tengo y bueno, cansancio quizá de vez en cuando. Y bueno, eso es lo que me impide a veces un poco de concentración o de estudiar un poco. Esa es más mi molestia. Omar, ¿y has logrado identificar qué te origina a ti esta alergia? Bueno, lo que yo a veces lo relaciono más es con un cambio de clima. No sé si será también esa una posibilidad, porque cuando hay un cambio de clima, por ejemplo, en este cambio estacional, que a veces hay por las mañanas bastante calor y por las tardes de frío, entonces eso es lo que he notado que me afecta, ¿no? Otros alimentos, medicamentos, no he podido detectar si es un alimento o medicamento. Muy bien, muchas gracias, Omar. Vamos a ver qué orientación te da el doctor Valdivia. Doctor. Excelente pregunta, Omar. Esto va a permitir ampliar un poco el tema. Primero, reforzar que la rinitis alérgica es una enfermedad muy frecuente en Lima, sobre todo por las condiciones de la humedad, un factor de contaminación, parque automotor, fábricas, etc. Entonces, como médicos, la rinitis alérgica es manejada tanto por otorrinolaringología, neumología y también la alergista. Y es un trabajo conjunto de las tres especialidades. Como otorrinolaringólogo, lo que nosotros tenemos que ver es primero mejorar o penalizar las fosas nasales. El paciente tiene que respirar adecuadamente. Cuando hay obstrucción respiratoria nasal, el paciente va a conllevar a tener retención de secreciones y probablemente síntomas de sinusitis. Y cuando son crónicos, recordar que la rinitis alérgica es una enfermedad de mucho tiempo, crónica, no se cura completamente, se controlan los síntomas, entonces la sinusitis es algo que lo va a acompañar. Entonces, la rinitis alérgica como tal tiene varias etapas. Uno, si hay obstrucción nasal, determinar qué está generando la obstrucción nasal. Si son los cortes hipertróficos, eso se puede reducir con 3 meses de usar sprays nasales tópicos, sea la marca que sea. Si en 3 meses el spray nasal no ha controlado la obstrucción respiratoria nasal, ahí pasamos a una segunda fase, evaluar por qué no está mejorando el paciente. Ahí van los estudios de alergia, a qué sustancia el paciente va a reaccionar. Se pide muchas veces una radiografía o una automografía nasal para descartar que no tenga un problema de colon
pólipo nasal, un tabique brillado, o alguna tumoración nasal, etcétera, una sinusitis, algo que así el cuadro sea más complicado. Se hace el diagnóstico de esa etapa y el tratamiento se da. Si muchas veces el paciente termina con una cirugía de sinusotomía o reducción de cornetes, el paciente se estabiliza, se controla la sinusitis, se controla la presión nasal y ahí no termina el tratamiento. Hay que desensibilizar al paciente, porque el paciente alérgico con el tiempo va a confusionarse nuevamente con los meses o con los años. Ahí da el tratamiento con el alergista y el inmunólogo, quien hace un estudio con vacunas y da el tratamiento complementario. Entonces, las 3 especialidades tienen que estar articuladas, no solamente en una sola especialidad, sino primero buscar que el paciente tenga una buena respiración o un buen flujo respiratorio, que es el objetivo principal. Evitar las complicaciones o manejar las complicaciones, y después viene la prevención, evitar que la reciba, se presente el cuadro con las vacunas, con la inmunoterapia. Entonces, las 3 especialidades tenemos que trabajar de manera articulada. Y Omar, te recomiendo una evaluación, primero para empezar con otorrinolaringología, para buscar los factores asociados a la obstrucción respiratoria, y seguramente después del otorrino pasará el tratamiento y de acuerdo a la evolución pasarás a un tratamiento con vacunas y tratamiento con... Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Y yo creo que uno de los conceptos que tenemos que tener claro es que sí, o sea, el problema de la rinitis alérgica es un problema crónico que hay que tratar de manejarlo para prevenir las recaídas y necesita constancia por parte del paciente y constancia también en su relación con estas 3 especialidades que pueden ayudarnos. Tenemos una llamada que nos viene desde Comas y es Lourdes. Lourdes, ¿estás con nosotros? Sí, doctora, buenas tardes. ¿Cómo estás, Lourdes? ¿Cuál es tu consulta para los especialistas? Sí, a ver, he estado ahondando mucho más el tema con todas esas llamadas que ha tenido del público y también de los doctores. Y yo la verdad yo no sé si ubicarme si tengo rinitis o capaz tengo sinusitis, no lo sé, porque nunca he visto es directamente lo que yo tengo, ¿no? Yo tengo ahorita 47 años y hace 7 años aproximadamente he tenido este problema de cualquier perfume que es fuerte o el olor de detergente o capaz de un desinfectante, por ejemplo ahorita la lejía y para mí me ocasiona una alergia en la cual constantemente sé que suena mucosidad y puedo gastar todo el día, estar con un papel higiénico, rollo completo lo puedo gastar y realmente el tema es que a veces cuando con esto que la pandemia no puedo salir ni a la botica, viene hasta dolor de cabeza. Entonces el caso es de que yo quise ya tratarme en marzo del año pasado, pero justo con ese tema de la pandemia que ha venido del coronavirus ya no he podido irme a un especialista y ahorita yo quiero saber si hay, qué especialista debo de acudir y si hay un tratamiento o cura para este tema de las alergias y si no lo llevo a estudiar realmente qué cosa es lo que tengo, qué puede ocasionarme más adelante. Muchas gracias por su... Muy bien, Lourdes. Vamos a ver qué te recomienda el doctor Óscar Calderón. Doctor Calderón. Lourdes, sí, gracias. Mire, lo primero sería diagnosticar realmente si es que hay de base, de fondo, una rinitis alérgica. Esa rinitis alérgica ya la tiene predispuesta a que cualquier olor fuerte, químico, lejía, perfume, detergente, le irrite más la mucosa nasal, la naricita, pero por un mecanismo más irritativo, tóxico. Entonces, lo primero sería diagnosticar si realmente hay una rinitis alérgica, mejorar la rinitis alérgica con antihistamínico, con spray nasal, hacerse algún tipo de test, pruebas, luego está el tema de las vacunas, pero primero el diagnóstico. Pero los pacientes alérgicos viven inflamados y la inflamación puede predisponer a que cualquier olor fuerte le afecte, ¿no?, en cualquier momento. Vamos rápidamente. Tenemos otra consulta, nos vamos hasta San Martín de Porres. Máximo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, señorita. Hola. Buenas tardes. Mire, señorita, yo tengo 53 años de edad y yo por lo menos de hace como 15 años tengo rinitis crónica, pero ese es el diagnóstico del doctor que me dijo, me dio, pero hace todos estos años he tenido esas consultas, todo. He probado de todo hasta las nasales, las gotas nasales, algunos medicamentos, pero siempre sigo con la molestia de no respirar bien, sobre todo por las noches, ya sea verano, calor, invierno, cualquiera. Me dijeron que mis senos paranasales se hinchan, pero eso hace tiempo no tengo la cura. Quisiera saber qué puedo hacer
¿Y qué me recomiendan hacer? Porque generalmente no puedo respirar en las noches, sobre todo. Gracias. Muy bien, a ti, gracias Máximo. Doctor Valdivia. Y como mencioné en la participación anterior, es importante una evaluación por especialidad otorrinolaringología. Necesitamos examinarte con un aparatito, ver la nariz, ver la causa de obstrucción. La obstrucción nasal o respiratoria no solamente son los cornetes, también es el tabique. Entonces, una evaluación por otorrinolaringología y tal vez una tomografía nasal. Pero es importante como paciente que cumplas el tratamiento y que acudas a los controles. Recuerda que si es crónica la enfermedad no se cura en una consulta, no quieres una reevaluación hasta que encuentres la cura de tu enfermedad. Y se va a controlar, yo estoy seguro. Es José que nos llama desde el INSE. José, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por la atención. Solamente una cosa puntual para mi mami. Ella sufre, de rinitis en la mañana, toma su loratadina, en la noche se hace su mometasona, pero el problema es que ya se le ha complicado con el dolor de oído. Entonces, ¿qué examen sería para el oído para poder determinar qué afección hay y todo? Porque todas las mañanas le duele el oído. Todas las mañanas le duele el oído. ¿Desde hace cuánto? Ya tiene todo el tiempo de la pandemia. Todo el tiempo de la pandemia. A ver, vamos a ver qué te recomienda el doctor Oscar Calderón. Doctor Calderón. Yo sinceramente ya cuando hay un tema óptico, yo al paciente lo derivo al otorrino para que lo valore. Ok, pasamos entonces al doctor Valdivia. Doctor Valdivia. Para no mezclar. Eso es lo bueno de tener varios especialistas como parte del cuerpo médico. Doctor Valdivia. Importante las relaciones entre las especialidades y el tratamiento armónico, es muy bueno. Sí, la causa del dolor de oído como tal puede ser multifactorial. Si es un dolor de mucho tiempo, ya son varios meses, como le comentas, puede ser desde un tapón de cera que está impactado y que genera dolor en el paciente, puede ser una otitis media serosa, resultado de una alergia nasal, de mucho moquito nasal. Ese moquito al pasar para atrás se va hacia el oído y se va a acumular la secreción en el oído medio, genera cierta malestar y dolor. Entonces, sé que estamos en este momento en un momento difícil por el tema de los hospitales están saturados. Tal vez puedas acudir a tal vez una consulta virtual o una cita con algún colega de la especialidad de otorrinolaringología que podamos evaluarte y ver la causa en presencial. Definitivamente necesitas una consulta presencial con la precaución adecuada, mascarilla, lentes y poder coordinar tu cita para atender a tu mamá. Perfecto. Entonces, José, tal como te dice el doctor, sí hay varias razones por las cuales se podría haber complicado el oídito y lo importante es que saca tu teleconsulta para que converses. Las preguntas que te va a hacer el especialista van a ser bien específicas y definirán si requiere algún procedimiento y es mejor hacerlo de una vez. Vamos cerrando ya con el programa en esta primera edición de Rinitis porque vamos a continuar hablando de alergias respiratorias en otras ediciones de Cuerpo Médico y por favor voy a pedirle a nuestros especialistas el día de hoy que nos den recomendaciones finales muy puntuales. Empezamos con el doctor Calderón. Recomendaciones. Mire, entiendo lo que es más frecuente y genera alergias en Lima, ¿no? Son los ácaros y los hongos. En zonas húmedas recomienda utilizar deshumedecedores para poder disminuir la humedad de los hogares y los hongos no se reproduzcan igual que los ácaros. Los colchones acumulan mucho polvo. Esos colchones hay que darle mantenimientos, aspiraciones, por lo menos una vez cada 2 semanas. Darle la vuelta, ventilarlos, que entre el aire, que entre el sol a los hogares, que se pueda ventilar, porque eso va a ayudar a que estos bichos, como le llamo yo, no se reproduzcan, ya que son los desencadenantes más frecuentes, ¿no?, para alergias respiratorias. ¿Y estos productos antiácaros, doctor Calderón, como unos spray que hay? Yo le digo al paciente que lo haga, que lo aplique en el colchón, que se espere 2 horas, que haga su efecto y que luego lo aspire, porque si no dejan todos los cuerpitos muertos ahí en el colchón y uno sigue acostándose con los bichos ahí, pues los ácaros. Igual, claro. Aspirarlo siempre. Muy bien, buena recomendación. Doctor Valdivia, ¿qué podemos añadir a esas recomendaciones finales? Recordando el término de la burbuja que mencionó Patricia, realmente en los temas de alergia es muy importante el ambiente del paciente en el que vive, no tener las mascotas, digamos, muy cercanas en los dormitorios, sobre todo con los niños pequeños en la habitación, el mantenimiento de los colchones, como bien lo comentó, el uso de no tener alfombras o tapizones en los pisos que acumulan mucho polvo, que en los dormitorios a veces uno tiene peluches, muebles blandos, sillones, colchones, almohadas, todo aquello que acumule polvo, tratar de retirarlo, que la habitación sea lo más limpia posible. Velador, nada. Una buena ventilación en las habitaciones. A veces uno cierra las puertas porque dice, no, acaba de entrar el polvo. No, la luz solar esteriliza el ambiente, limpia, renueve el aire. Es importante la buena ventilación y acudir a la consulta médica, cumplir las indicaciones del médico tratante y
Todas las dudas que tengan los médicos, siempre estamos listos a resolver cualquier duda y explicarles con toda calma. Sobre todo eso último, acudir al especialista. Agradecemos al doctor Oscar Calderón Llosa, especialista en alergología en niños y adultos, y también al doctor Víctor Valdivia Calderón, otorrinolaringólogo del Hospital Loaiza, quienes el día de hoy absolvieron todas sus consultas. Hacemos una pausa, pero vamos a seguir hablando de alergias con Sarita Busabá, nuestra nutricionista, y hablar de alergias alimentarias. Ya regresamos con sus consultas. Hola amigos, ¿cómo han estado? Espero que hayan tenido un fin de semana totalmente reparador y sobre todo en familia, haciendo actividades desde casa. Aquí en Momento de Nutrición vamos a hablar sobre las alergias alimentarias, que no tienen una relación directa con las rinitis alérgicas que hemos hablado el día de hoy en el programa, pero que sí tienen ciertas cosas en común. Primero entendamos qué cosa es una alergia alimentaria. Esto hace referencia a que cuando una persona ingiere un alimento y en una cantidad en la que cualquier otra persona podría tolerar, entonces empiezan a aparecer ciertas reacciones adversas, pero que además están mediadas por nuestro sistema inmunológico. Es decir, ingresa el alimento al cuerpo, el cuerpo lo reconoce y empieza a generar una serie de anticuerpos y frente a eso se generan una serie de síntomas. Es necesario que haya una reacción mediada por el sistema inmune para poder considerar que es una alergia. De otro lado, si no es así, será otro tipo de sensibilidad que por supuesto hablaremos en otro momento en el programa. Ahora, la prevalencia de las respuestas alérgicas en el mundo se estima que en los adultos va entre 1 a 3%, mientras que en el caso de los niños puede alcanzar hasta el 6% de los niños a nivel mundial, que son más o menos en total ese promedio entre adultos y niños, entre 240 y 550 millones de personas. Millones de personas, a ver si me he equivocado con la cifra. Sí, millones de personas. De tal manera que imagínense que es un grupo de población significativo, por lo cual tenemos que tener ciertos cuidados. De hecho, hay alergias alimentarias que pueden pasar con síntomas leves, pero otros que son mucho más complicados y que incluso pueden llegar a la muerte. Algunas personas generan unos rash en la piel, otras tienen unos signos de irritación, sobre todo en el ojo. Algunas personas tienen síntomas digestivos como náuseas, vómitos y diversos. De tal manera que hay que tomar atención a las alergias alimentarias. Es por eso que es importante, no solamente tú que me estás mirando, aprendas a reconocer y no te atrevas o arriesgues tu salud probando un alimento que yo sé que me da alergia, pero por si acaso pruebo otra vez. No es lo recomendable y por eso es también que se requieren políticas de salud pública, sobre todo en el tema de etiquetas, para poder identificar si un alimento que está procesado o empacado pudiera contener algún ingrediente que pudiera generar alergia a alguna persona susceptible. Claro, si tú estás, por ejemplo, en casa y tú sabes que, por ejemplo, el pescado te da alergia, seguramente no lo consumes. Pero si de pronto hay un alimento empacado y no tendría por qué tener pescado, pero tal vez uno de sus insumos es algo del pescado, probablemente tengas una alergia y no lo sepas. Es por eso que el etiquetado es importante y en nuestro país hay una norma que obliga a que en las etiquetas se nombren aquellos productos alergenos que pudieran estar contenidos. De hecho, se han identificado como 70 diferentes, pero en nuestra normativa se exige que al menos unos 9 estén identificados. Y quiero enseñarles en qué parte de la etiqueta ustedes pueden identificar estos ingredientes, estos alimentos. Otro día les voy a enseñar cómo leer etiquetas, que también es bien importante. Ustedes tienen que guiarse por donde están los ingredientes. Entonces van a mirar donde dicen ingredientes, ¿ven? Entonces acá sale una serie de ingredientes. Esta es una caja de cereal y sale todos los ingredientes. Pero al final, en la parte de abajo, indica qué cosa podría contener. Puede contener, en este caso,
lácteos, gluten y otros alimentos que está indicado ahí en la caja. Ahora, son más o menos 9 los productos que obligatoriamente tienen que estar, pero aquí obviamente solamente van a estar indicados los que podría haber tenido contacto este alimento para que aquellas personas que tienen alergia, entonces no tengan ningún problema y puedan saber si pueden o no consumirlo. ¿Cuáles son esos alimentos? Por ejemplo, los cereales que pudieran tener gluten, los crustáceos y cualquier derivado o subproducto de el huevo o cualquier derivado de los lácteos, el pescado, el maní, la soya, incluso los sulfitos en una concentración superior a 10 miligramos por kilo de producto también debería estar consignado porque, si bien recuerdan, hace un tiempito cuando estuvimos hablando sobre el asma, les comenté también que los sulfitos a veces pueden exacerbar, por ejemplo, síntomas de asma y estas personas, que también por supuesto tiene que ver con el sistema de defensa, deben saber si ese producto contiene o no contiene algún producto que pudiera generar algún tipo de estas reacciones. Así que espero que esta información les haya sido útil y ahora sí me voy con mis queridas conductoras para que me comenten si tienen alguna inquietud al respecto. Ahora, hay productos que tienen por lo general mayor reacción alérgica en la mayoría, por ejemplo, mariscos, fruta seca, cítricos. Bueno, se han identificado cerca de 70 alimentos diferentes. Ahora, ¿cuáles son los más alergenos? Va la soya, es uno de los más alergenos, el maní también, y en realidad va variando en las poblaciones. Lo cierto es que hay una gran variedad de alimentos a los cuales las personas son susceptibles y estas que los tienen, pues hay que tener mucho cuidado y evitar su consumo, ¿no? Y Sarita, entonces creo que uno de los mensajes más importantes es que las personas son capaces de detectar si es que algún producto pudiera causarle una alergia, en general, cuando son productos frescos. Así es. Pero cuando de alguna manera, y ya hemos dicho que es preferible reducir el consumo de los procesados, si hay un producto procesado, un cereal, algo que viene en caja, un queque preparado, es importante leer y chequear qué dice con respecto a posibles, a esto le llamamos alergenos o productos que pueden dar alergias, de tal manera que no se den con la sorpresa. Totalmente. Porque y las sorpresas pueden ser realmente malas. No solamente puede ser un rash, como dices, que son los granitos, sino que pueden haber otro tipo de complicaciones en los que inclusive la gente puede tener problemas para respirar porque se hinchan las vías respiratorias y eso es una real emergencia. Entonces, las personas que saben que tienen alergias a alimentos tienen que ser muy cautelosas. Patricia, y sobre todo recordarle a las personas que tienen este tipo de sensibilidad, es que de pronto algunos dicen, bueno, yo tengo una alergia, pero en verdad es un poquito suave, no pasa nada. Pero empiezan a volver a consumir el alimento, y tú no sabes en qué momento esta reacción va a ser más desproporcionada y tener efectos tal vez más severos. Así que hay que tener mucho cuidado y lo que acabas de reforzar es importantísimo. Claro, sabemos que el pescado me da alergia, que tal vez, no sé, la lenteja me da alergia porque puede ocurrir también. Pero ¿qué pasa de los empacados? A veces ese alimento al parecer no tendría por qué tener algún ingrediente que me dé alergia, pero en el procesamiento hay alimentos que se utilizan incluso como aditivos alimentarios y pudiera estar presente en ese alimento. Así que por favor leamos las etiquetas, que es ocurre mucho, Sara, con el glutamato, ¿no? Cuando uno va a comer algunas veces, bueno, antes, ¿no? Se iba al chifa, no tenía esas reacciones increíbles, incluso hasta hiperventilaba, era terrible. ¿A ti te pasaba? Me pasaba siempre, yo no entendía por qué en algunos chifas me pasaba hasta que identifiqué que era este producto y cuando iba, bueno, compro chifas, no le echen esto porque si no yo me muero acá. Sí. En verdad. De hecho, el glutamato, un poquito para que nuestros televidentes lo recuerden, que es un aditivo alimentario y que además nuestro cuerpo también fabrica ciertas sustancias similares a este glutamato monosódico, que es el que encontramos en los alimentos, ¿no? Y los productos empacados, sobre todo las chips, están recontra cargados de esto porque eso tiene la particularidad de intensificar el sabor de ese alimento, que por supuesto para la industria resulta más conveniente porque uno quiere ese saborcito y empieza a querer comer más de ese alimento. Son esos sazonadores que muchas veces la gente utiliza para que abra las papilas gustativas y todo sepa más rico, ¿no? Pero preferible evitar. Ya hemos regresado nuevamente al tema de la alimentación saludable. Patricia, ¿tienes últimas palabras que decirnos a propósito de la Primero, solamente una cuestión. Tenemos que ser, todos nosotros, tenemos que ser personas muy bien informadas. Y acá, inclusive para alimentarnos mejor, tenemos que estar muy bien informados. Y el día de hoy hemos hablado acerca de la rinitis. Y hemos aprendido que las rinitis alérgicas son una inflamación que en realidad
es el resultado de una reacción a algún alergeno, algún producto que nos causa alergia. Desafortunadamente, en muchas partes de nuestro país, no solamente en Lima, estamos más expuestos al polvo, a la humedad, que ocasiona otros alergenos que son los ácaros o los honguitos. La rinitis es un problema crónico, pero eso y que no se cura, pero no significa que no se pueda controlar. Sí se puede controlar y para eso requerimos un buen diagnóstico, encontrar cuáles son esos agentes que nos empeoran y seguir el tratamiento. Buenísimo, muchas gracias por su preferencia. Recuerde que Cuerpo Médico va de 2 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Mañana los esperamos con un tema muy bueno, un tema de actualidad. Vamos a hablar todo el programa a propósito de este medicamento que está originando pues también muchísima afectación, la ivermectina. ¿Qué tan cierto es de que puede prevenir COVID? Bueno, todo eso lo vamos a hablar el día de mañana. Ahora sí, usted quédese en sintonía de TV Perú. Hasta mañana.